Pichincha Universal, generando noticias. Lester Cabrera, analista internacional de la Flaxo, está con nosotros. Como antecedente, tiroteos en Estados Unidos, un festival en el norte de California, en Walmart, en Mississippi, otro en Walmart cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, y un popular distrito de entretenimiento. Los cuatro fueron el escenario de los últimos tiroteos registrados en Estados Unidos, que en conjunto dejaron al menos 34 muertos y más de 50 heridos. Todo esto en el marco de una reacción xenofóbica que se produce en Estados Unidos. Unido a esto, que luego será motivo también del diálogo, las políticas de embargo económico que azotan a Venezuela por parte del gobierno estadounidense. Con esto, Lester, bienvenido, buenas tardes. Analicemos el primer punto planteado. Estimado María Isabel, estimado Washington, muy buenas y calurosas tardes. Sí, muy calurosas. Sí, la verdad está haciendo bastante calorcito. Siempre es un agrado estar acá con ustedes. A ver, la verdad es que hablar del tema de los tiroteos en Estados Unidos es algo que ya se está haciendo bastante recurrente. No es la primera vez que sucede en cuanto a un año y en diferentes administraciones. Y si vamos a buscar las causas de por qué suceden esos tiroteos, la verdad es que hay causas tanto de manera que son coyunturales, como otras que son mucho más estructurales, que son mucho más de largo plazo, que están incluso más vinculadas a cómo son algunos estados federales en Estados Unidos. En ese sentido, por ejemplo, les quiero comentar una anécdota que me pasó hace un par de unos 5 o 6 años atrás. Resulta que estaba viajando hacia el estado de Colorado. Y resulta que una de las cosas que nos dijo el capitán del avión era: bienvenidos al estado de Colorado, particularmente a la ciudad de Colorado Springs, y tengan aquí mucho cuidado que acá se pueden usar armas. Estamos hablando de un vuelo que tenía turistas y una de las atracciones turísticas que el capitán estaba dando era que en ese estado se podía usar libremente armas. La verdad es que para una persona latina, en particular de América del Sur o de la zona andina, eso es un poco chocante. Claro. Sobre todo que si se ve desde un punto de vista turístico. Mientras que para otras personas efectivamente lo pueden tomar como una verdadera atracción. Ahora, ¿cuál es también una de las causas que hay de fondo? ¿Y por qué no se prohíben las armas en Estados Unidos? Como por ejemplo en casi todos los países en los cuales nosotros estamos. Es porque las fundaciones que apoyan la caza y también la tenencia de armas tienen un poder económico tremendamente grande. Y ese poder económico también se traduce en votos. Por lo tanto, hay también un apoyo directo y restricto de ese tipo de agrupaciones a movimientos, a partidos políticos y en este caso también a personas individuales que apoyan la tenencia de armas. Entonces, no es esto no es cualquier tema, el tema de la variable permisividad para las armas. En lo absoluto, en lo absoluto. Y es más, o sea, desde ya yo les digo que esto va a seguir pasando en Estados Unidos. El tema de los tiroteos es algo que ya se ha vuelto común. Ahora, también tenemos que ver qué sucede con el discurso político que se hace en torno a un grupo étnico en este caso versus otro. Y uno se puede dar cuenta incluso en la misma campaña de Donald Trump, cuando quería ser presidente, hacía una alusión a ellos y nosotros, y también apoyaba una especie de supremacismo blanco por sobre los afroamericanos. Y eso obviamente también tiene una repercusión en tema de, bueno, ¿qué es lo que nosotros somos como americanos? Que consten, no se llaman estadounidenses, ellos se reconocen como americanos y el resto del mundo, llámese incluso latinos, musulmanes, chinos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en eso también está, por supuesto, el tema de la supremacía blanca. Impresionante. Bueno, entonces justamente para ir separando las cosas, está claro el tema de la permisividad que hay para el asunto de armas podría estar exacerbando o generando esta dinámica violenta que se traduce en tiroteos en colegios, en distintos sucesos que son por todos conocidos. Y luego está el tema de los elementos de xenofobia o de discriminación por el origen étnico. En este sentido, ¿cómo puede usted apreciar la escalada de violencia en distintos escenarios que ya llegan a este, que es uno de los más importantes que se ha producido a nivel de xenofobia, ¿verdad? A ver,
Todo pasa, desde mi punto de vista, aquí todo pasa por un tema tanto estructural como coyuntural. Hay hechos que podrían denominarse coyunturales y que estarían de alguna forma empujando elementos estructurales. El racismo y la xenofobia ha existido desde muchos años en Estados Unidos, e incluso eso lo podemos catalogar como un retroceso en términos de desarrollo, incluso de intelecto de la sociedad norteamericana en comparación a otro tipo de sociedades. O sea, hablar hoy por hoy del Ku Klux Klan en Estados Unidos aún sigue siendo un tema tabú. Y que se reconozca aquello como legítimo, como válido, incluso por algunos grupos en la actualidad, habla de que los paradigmas del racismo no son superados aún. Piensa que es una sociedad que se reconoce a sí misma como amante de la libertad, los derechos humanos y la democracia, lo cual entraría en una directa contradicción, ¿no es cierto? Eso es un elemento estructural. Lo que yo podría denominar como coyuntural son esos discursos que empujan lo estructural. Y claramente si nosotros vemos, incluso para las últimas elecciones, voy a citar dos ejemplos, para las últimas elecciones de parlamentarios en Estados Unidos, el discurso latino como tal estuvo en boga, e incluso posterior a eso, el discurso de rechazar la xenofobia, rechazar incluso el machismo, es un discurso que está presente. Le pongo un ejemplo mucho más pragmático y actual, lo que sucedió en los Juegos Panamericanos de Lima, donde hubo atletas de Estados Unidos que al momento de cantar el himno nacional por haber sacado una medalla de oro, o se pusieron de rodillas o levantaron el puño derecho, en una abierta señal de rechazo a lo que está pasando en su país. No es un tema de rechazo al nacionalismo, no es un tema de rechazo a sentirse norteamericanos, es un rechazo claro a ciertas políticas que se están impulsando, discursos desde el nivel político, desde el nivel gubernamental, y que de alguna forma empujan estos elementos estructurales de violencia. Claro, y este discurso de la supremacía, Make America Great Again, ¿cierto? Hacerla grande era blanquearla. Prácticamente en eso se traducía el discurso de un Donald Trump. Y luego, todos estos elementos del muro con México, de subyugar de alguna manera incluso al propio presidente en ese entonces, a que él mismo lo construya, con los dineros de los mexicanos y demás. Y luego los distintos ataques que grupos neonazis, gente llamada cabeza rapada y demás, han protagonizado en distintos estados de los Estados Unidos contra latinos. ¿Hacia dónde podría escalar todo este escenario? A ver, la verdad es que el escenario no se ve muy favorable, tomando en cuenta de que cada vez se acercan más elecciones. Se acercan más las elecciones. Y la verdad es que Donald Trump va a querer... O sea, y gana votos de ese discurso. Por supuesto. El discurso del el antilatino, o el discurso de alguna forma que hoy por hoy se está llevando con la guerra comercial, antiasiático, antichino incluso, ¿qué es lo que hace? En el fondo exacerba ese nacionalismo, pero es un nacionalismo de carácter negativo. Es nosotros por sobre ellos. Hacer América nuevamente grande. Ahora, tampoco hay que ser más papista que el Papa en esto. Porque si lo comparamos el tema de los latinos en la era Obama versus la era Trump, el número de deportados en la era Obama aún sigue siendo mayor que en la era Trump. Sí, señor. ¿Cuál es la diferencia? Que no se exacerbaba a nivel de discurso, y también una gran diferencia es que Obama era demócrata y afro. Claro. Mientras que Trump es republicano y de alguna forma representa a una élite. Totalmente. Incluso la primera dama de Estados Unidos no es propia de Estados Unidos. Ajá. Ahora, ese doble estándar que se utiliza en el discurso estadounidense, de, por ejemplo, considerar terroristas a quien intente cualquier acto de violencia en Estados Unidos y no a sus propios conciudadanos que por tener raza blanca son solamente considerados delincuentes o agresores, qué sé yo, pero no los consideran terroristas, cuando preparan eventos tan cruentos como los que se han visto en los últimos tiroteos. Bueno, eso habla de una doble moral, de una hipocresía incluso en términos de cómo nosotros nos planteamos frente al mundo. Y incluso es un desconocimiento de la propia historia de Estados Unidos. Exacto. ¿Ya? Por ejemplo, a fines del siglo XIX,
gran parte de las ciudades históricas de Estados Unidos como Boston, Detroit, Nueva York, casi el 80-70% de las personas, de los habitantes, eran o migrantes o hijos de migrantes. Pero ¿cuál es la diferencia? Que eran migrantes europeos. Italianos, irlandeses, alemanes, franceses, por supuesto, ingleses, etc. Y que de alguna u otra forma se adaptaron a los cánones culturales e incluso ayudaron a construir o a incorporar elementos culturales de su propia cultura a esa, entre comillas, cultura norteamericana. Pero ¿cuál es la gran diferencia, la de ahora? Que los latinos como tal, una gran parte no habla inglés. Por lo tanto, han impulsado que el español sea hoy por hoy la segunda lengua más hablada en Estados Unidos. Le pongo un dato incluso que habla muy fuerte ese choque cultural y reconocer como al otro como terrorista. Una de las principales ciudades de habla hispana es Ciudad de México, la principal ciudad de habla hispana. La segunda, hoy por hoy, es Los Ángeles, California. Y ese es un dato que ya indica que el tema latino está posicionado no solamente a nivel coyuntural, sino a nivel cultural e idiosincrático en grandes partes de Estados Unidos. Y eso al centro de Estados Unidos, al votante, a la persona que votó por Trump, le choca, le duele. Y la idea es justamente recuperar eso que nosotros, entre comillas, éramos antes, el sin latinos en el fondo. Por lo tanto, si nosotros vamos a reproducir este discurso a lo largo de esta campaña, ténganlo por seguro que van a haber más acusaciones sobre terrorismo, van a haber más tiroteos y por supuesto va a haber un aumento de este discurso xenófobo, no a nivel social propiamente tal, sino de nivel político, impulsando el ámbito social. Bueno, ojalá que no lamentemos este tipo de escenas tan graves y cruentas y que, bueno, se pueda la sociedad acercar a por lo menos un debate sobre el tema. Pero vamos al tema Venezuela. Estados Unidos anunció un embargo económico sobre Venezuela con la intención de poner fin al gobierno de Nicolás Maduro. En una orden ejecutiva del 5 de agosto pasado, el presidente Donald Trump dijo que las nuevas y severas sanciones dirigidas a cualquier empresa o individuo fuera de Venezuela que haga negocios directa o indirectamente con el gobierno de Maduro serán la respuesta a esta continua usurpación del poder, ha calificado Donald Trump. ¿Cómo lo analiza? A ver, tres grandes perspectivas. Es un tema muy complejo, muy complejo. Primero porque se está hablando de un tema institucional en Venezuela, no llegar y sacar un gobierno, no. También hay que ver qué es lo que está detrás, quiénes son las personas que están detrás de tratar de sacar al poder al presidente Nicolás Maduro y también las personas que acompañan al presidente Nicolás Maduro. No es un tema de llegar y sacar, estamos hablando de una tradición que lleva más de 10 años, políticamente hablando, en el poder. Y eso no se saca de un día para otro, no se sale de un día para otro. Pero también hay otras cosas. Aquí también estamos hablando de las consecuencias que pueda tener un embargo, pueda tener, entre comillas, un bloqueo económico hacia Venezuela. Y los principales afectados no van a ser los gobernantes. Históricamente, y eso está comprobado, los principales afectados por un tema de embargo o bloqueo económico es el pueblo, es la sociedad, son los ciudadanos de a pie. Y eso va a traer como consecuencia que la crisis en Venezuela se agrave aún más. Ergo, ¿qué va a también generar como consecuencia? Que haya una mayor migración. Y no va a ser una migración, repito, de las personas que tengan más dinero. No. Va a ser de la clase media o de la clase más baja. Y ese tipo de personas, ¿a dónde migra? A dónde le den sus recursos, a donde esté más cercano. De Panamá, Colombia, Ecuador, Brasil y por supuesto Ecuador, Perú y el resto de los países de América del Sur. Entonces, yo aquí quiero ser bastante crítico. Yo he escuchado a muchas personas hablar de que apoyan esta decisión del presidente Trump de que por cualquier medio hay que sacar a Nicolás Maduro. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de aseveraciones, sobre todo pensando en las consecuencias sociales que eso pueda generar y también, por supuesto, las consecuencias que un país como Ecuador también le pueda acarrear. Entonces, no es llegar y decir, perfecto, vamos a imponer sanciones económicas, tomando en cuenta siempre que los más perjudicados siempre con ese tipo de sanciones no es el gobierno, no son las clases altas, es el pueblo. Y tomando eso en cuenta y el contexto que se evidencia ya en Venezuela, que paréntesis, la migración venezolana, la diáspora venezolana, es comparable a lo que ha sucedido en Siria. Claro. Siria, para las personas que no saben, está en un país en una situación de guerra civil y con actores internacionales ahí, plenamente actuando.
pero estamos hablando de donde hay una guerra, donde se usan gases, donde se usan armas. En Venezuela, si bien es cierto, eso se usa, de alguna forma, las fuerzas tanto del gobierno como de la oposición se han manifestado, no hay una, por así decirlo, una guerra civil declarada, pero sin embargo, la diáspora, la migración de venezolanos es comparable a la diáspora que ha tenido Siria. En número. En número. Tenaz. Así que, para de alguna forma llevar a cabo esto en contexto, o analizarlo en un contexto, no es llegar y analizar un país como cualquiera, no. Estamos hablando de una situación que ya lleva años dándose, incluso antes de que llegara el presidente Maduro al poder, y que al parecer todo este tipo de sanciones, este tipo de represión, porque eso es lo que es, represión internacional, no estarían llevando a un buen lugar. Y creo que acá la comunidad internacional, particularmente en América Latina, aún se ve un doble estándar. Ya que por un lado se apoya a este presidente encargado, pero sin embargo por otro no se ha cortado en gran parte las relaciones diplomáticas con Maduro. Estados Unidos dice que efectivamente se congelan temas de los activos, pero aún le sigue comprando petróleo. Claro. Entonces, nuevamente tenemos ese doble estándar, esa entre comillas hipocresía internacional en el caso de Venezuela. ¿Y qué pasa con la multipolaridad económica en el sentido de, sí, una presente guerra comercial y además en la actualidad política, por ejemplo, de Rusia, en donde Vladimir Putin en unas recientes declaraciones aseveraba que es realmente vergonzante tener un Juan Guaidó que deja un precedente de autoproclamación de cualquiera en la plaza pública, mientras que usted, como lo está presentando, se mantienen relaciones comerciales y se está apuntando hacia nuevos escenarios de replanteo de estas mismas con Rusia, con China y Venezuela. ¿Cómo leer este tema de las sanciones a cualquier individuo, empresa que haga negocios con Venezuela en este escenario? Claramente es un tema de, podría decirlo, una espada de doble filo. Tomando en cuenta de que, si bien es cierto, como empresa yo estoy, entre comillas, libre para poder hacer los negocios que yo quiera dentro de un marco legal, lo cierto es que también, por otro lado, tenemos la soberanía de un Estado y la imposición de otro. Es decir, si un país X quiere comerciar con una empresa A, pero tenemos un Estado Y que es tremendamente poderoso. Claro, y pues, que, un China, por ejemplo, ¿cómo va a sancionar justamente a cualquier empresa china si es que tiene unas posibilidades de mayor poder económico? Bueno, ahí está también el tema del doble estándar nuevamente. O sea, sinceramente, en esta guerra comercial, a Estados Unidos y cualquier otro país va a pensarlo 2, 3, 4 veces antes de sancionar una empresa, por ejemplo, capitales chinos o capitales rusos. Por ejemplo, si viene una empresa de Israel a comerciar con Venezuela, que lo veo poco probable, pero de todas maneras puede darse, ¿ya? A fin de cuentas se dice que el mercado no tiene bandera. Se dice eso, pero en lo particular no creo que sea tan así. ¿Estados Unidos va a sancionar eso? ¿Considerando que Israel es un aliado de ellos? No, no lo va a hacer. Va a sancionar claramente a empresas que tengan algún rubro de carácter estratégico o que se vinculen directamente con personeros del gobierno de Nicolás Maduro. Ahora, reitero el tema. Pese a esas sanciones, Estados Unidos es el principal socio comercial de Venezuela en la compra de crudo. Claro, y esa es la pregunta inmediata, porque justo como usted lo manifestó, que se va a autosancionar, ¿esto va a proceder de alguna manera o solamente es un discurso de presión? En las relaciones internacionales hay dos grandes aspectos que tenemos que evaluar. Por un lado, dicen que los países siempre se mueven por los intereses que ellos tengan. Si mi interés es sancionar, eso puede ser tanto a nivel de acción, pero también a nivel de palabra. Mientras que, por otro lado, también los países tienen que considerar en su actuar una determinada moral y ética. Pero ¿cuál es el problema? Que esa moral y esa ética, por lo general, siempre está sobrepasada por lo que yo quiera realmente. Le voy a poner un ejemplo. El respeto a los derechos humanos. La comunidad internacional, el sistema internacional y muchos países se consideran los protagonistas en la protección de los derechos humanos, particularmente Estados Unidos. Pero sin embargo, si vemos en la historia,
¿Cuál ha sido uno de los países que internacionalmente más ha promovido violación a los derechos humanos? Es Estados Unidos. Por lo tanto, si nosotros consideramos el hecho de que este tipo de sanciones pasan del lado ético, moral, discursivo a la práctica, ya estaríamos hablando de que, al parecer, Estados Unidos tendría más intereses en la necesidad de derrocar a Nicolás Maduro y poner ahí un gobierno. O en su defecto reconocer al actual mandatario encargado, ¿no es cierto? Guaidó. La verdad, autoproclamado. Justamente, autoproclamado. Y ese tipo de cosas, por ejemplo, la autoproclamación a nivel internacional también dejan una estela negativa. ¿Por qué? Porque puede llegar en cualquier momento que tenga un gobierno que tenga democráticamente ciertas falencias, puede llegar otra persona y yo efectivamente soy el presidente de tal poder del Estado y me autoproclamo presidente. Y soy reconocido por un número X de países. Eso sienta un pésimo precedente en el sistema internacional y fundamentalmente en el derecho. Ahora, cabe también aquí hacer una mención. ¿Cuál ha sido la evolución política del presidente encargado? El capital político que tenía Guaidó en un principio era muchísimo, basándose justamente en ese reconocimiento internacional. Hoy por hoy, ese reconocimiento internacional ha pasado de lado. E incluso la propia figura de Juan Guaidó se ha visto debilitada, producto de que él ha intentado hacer cosas, como por ejemplo el ingreso de ayuda humanitaria, y se vio de que efectivamente no fue posible. Entre otros temas. Muy bien. Muchas gracias, muy interesante, pero se nos acabó el tiempo y queremos agradecer muchísimo a nuestro invitado, Lester Cabrera, catedrático, investigador social en Flaxo, analista internacional para estos fines. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.